Hola, muy buenos días. Agradecer a los organizadores de este 15º Congreso Paraguayo de Medicina Interna, organizado por la Asociación Paraguaya de Medicina Interna, la invitación para poder participar con ustedes y rescatar lo valioso que es lo que fue titulado este gran congreso, Tecnología sin perder la semiología del médico internista. Y es aquí donde vamos a dar tema y pie a un tema que hoy día nos ha sido un parteaguas ante el gran fenómeno que es la pandemia de COVID-19, y es la telemedicina. Su servidor, Rodolfo Palencia, certificado por el Consejo Mexicano de Medicina Interna, y que hoy, esta mañana, tenemos la oportunidad de abordar en los siguientes minutos qué es la telemedicina, cuáles son sus ventajas, sus desventajas, qué elementos lo integran, pero sobre todo, dónde estamos parados hoy en América Latina en este proyecto. Pero primero el gran antecedente histórico que tal vez ninguno de nosotros nos imaginamos cuando veíamos esta caricatura de los supersónicos en el año de 1962, donde en las siguientes imágenes ya son parte hoy día de nuestro día a día. Las clases online, el trabajo en casa, pero sobre todo la utilización de unas mascarillas, la utilización de las videollamadas, algo que ya hacemos y que tal vez ya sea parte de nuestra consulta o de nuestra práctica diaria como médicos, pero que hasta hoy día, algo que parecía tan irreal, es parte de nuestro quehacer diario. Y a pesar de que es parte de nuestro quehacer diario, nos seguimos peleando con la tecnología. ¿Por qué? Porque la tecnología avanza más rápido que tal vez que nuestra capacidad de realizar o adquirir ciertos conocimientos o habilidades, y que esta nos ha obligado a adaptarnos de la manera más vertiginosa y más rápido a nuestras mismas circunstancias. Pero hoy día además nos encontramos con lo que es conocido como el paciente emergente, un paciente que se vuelve cada vez más exigente, que está más informado, que interactúa más con el médico, que tiene una mayor corresponsabilidad con su salud cuando tiene el acceso a diversos dispositivos para automonitoreo, para poderse informar, para poder establecer comunicación con uno o varios médicos, que tiene las competencias de comunicación y sobre todo conoce sus derechos, exige, critica e interroga al mismo médico. Y este es el fiel ejemplo de que con el monitoreo constante nos ha llevado a que el paciente tenga una gran capacidad de saber cómo está su frecuencia cardíaca, cuántos pasos realiza en un día, cómo se monitorea su presión, cómo está su presión arterial, cómo está su glucosa, solo por poner algunos ejemplos. De tal manera que esto nos ha obligado en muy corto tiempo a que algo que parecía que iba paso a paso nos empiece a acelerar, que es el desarrollo de ciertas competencias. Por ejemplo, cómo buscar de forma rápida, expedita y sobre todo basado en evidencia, información para contestar a las interrogantes que nos hacen nuestros pacientes en el día a día. Guardar de forma pertinente los datos confidenciales, ya a través no de un expediente tal vez escrito en papel, sino a través de diversos candados o equipos de cómputo, a saber los principios de telemedicina, que es parte de lo que vamos a desarrollar en los próximos minutos, y sobre todo darle ese peso específico que tiene la tecnología, sin perder la parte o esa comunicación en la relación de este trinomio que es médico, paciente, familia. Y esta es parte del panorama de la salud del siglo XXI, la salud digital, el Big Data y la medicina de precisión, donde verán, hay diversos tópicos, desde el monitoreo, el desarrollo de la inteligencia artificial, y esta gran telaraña es algo que, sin duda, de cualquier generación y sin importar la edad, hoy nos vamos a tener que adaptar y subirnos a este barco. Y dentro de la salud digital, que es este gran globo y este gran conjunto de situaciones, lo que abordaremos en esta mañana será el relacionado con telemedicina o medicina conectada, donde van relacionados pequeños aspectos de lo que es sensores y monitoreo a distancia, la tecnología móvil, el expediente electrónico, algunos elementos para lo que puede ser la receta electrónica y sobre todo la creación de datos relacionados para la investigación. Y de empezar diciendo primeramente qué es la telemedicina, simple y sencillamente definida como la medicina practicada a distancia. Algo que puede entrar en tanta controversia cuando empezamos a decir, ¿perdimos la relación médico-paciente? No, habrá que adaptar esa relación médico-paciente. Y partiendo de esto, la Organización Mundial de la Salud la define como un suministro de los servicios de la atención sanitaria, donde lo más importante, la distancia es un factor crítico, que se realiza a través de las tecnologías de la información y la comunicación
para el intercambio de información para obtener o realizar un diagnóstico, un tratamiento, una prevención de las enfermedades, pero todo al final de cuentas para mejorar la salud de un individuo o de las comunidades de forma global. Y la Asociación Médica Mundial también ha definido la telemedicina como la serie de intervenciones, diagnósticos, decisiones terapéuticas que están realizadas para los pacientes y transmitida a través de sistemas de telecomunicación que puede realizarse entre el médico-paciente, entre dos o más médicos o asimismo entre los mismos profesionales de la salud en esta divulgación de datos, información y finalmente realizar conocimiento. Pero la telesalud, que es parte global del fenómeno que vamos a desglosar como la telemedicina, ¿qué incluye? Lo que es la telemedicina que nos representa aspectos sincrónicos, que es la consulta que realizamos en tiempo real, o asincrónicos, como poner en algún momento la transmisión de una radiografía, la transmisión de los exámenes de laboratorio, pero también eso no deja de complementarse a través del monitoreo o la realización de aplicaciones móviles. El mercado que de la telesalud y en global nos ha llevado a que actualmente tengan, y lo que ven ustedes en pantalla, diversos elementos de los cuales los médicos diremos cuál es mejor, cuál es el que adquirimos. Simple y sencillamente el que se adapte mejor el médico a sus necesidades y que logre adaptar y educar al paciente para que lo lleve a utilizar. Pero vemos lo que tenemos que son alarmas médicas, monitoreos, y sobre todo lo que es la consulta o la telemedicina. Telemedicina, que recordar que no nomás depende hablamos de la consulta externa, puede llevarse a escenarios de radiología, del laboratorio de gabinete, las terapias intensivas, diversos escenarios médicos. De tal manera que la telemedicina se puede clasificar de la siguiente manera: el monitoreo a distancia de nuestros pacientes a través de revisar los signos vitales o las constantes vitales dentro de un hospital o en el mismo domicilio del paciente. El almacenamiento y envío de datos, que se vuelve tan importante la confidencialidad y cómo cuidar, que es una de las partes más difíciles de la telemedicina y que de forma constante se está actualizando para tener los servicios de privacidad y de guardar estos datos de la forma más segura. Y la medicina interactiva, que tal vez es la parte más importante en esa relación médico-paciente, en lo que es como la toma de decisiones en el día a día. Ya lo veíamos, tenemos la oportunidad de tener los exámenes de rutina, los chequeos, la realización de consulta a distancia, la consulta de laboratorio, el monitoreo a distancia y sobre todo uno de los aspectos tan importantes para un éxito y en el trabajo de la vida del médico, que es la adherencia, no más a la medicación, sino explicar de forma constante y bajo educación la adherencia terapéutica. Pero ¿cuáles son los elementos que integran a la telemedicina? Pues primero hablar que los elementos que deben integrar la telemedicina son los relacionados con la distancia, la teleconsulta, el uso de las tecnologías de la información, un equipo de gestión sistemático que va integrado por los sistemas de cómputo, una infraestructura organizacional que tiene una serie de pasos que vamos a ver un poco más adelante, y sobre todo un orden, que es lo más importante, un orden para el desarrollo de una consulta. Y algo que también está regulado por la Asociación Mundial de Medicina, que son las normas de comportamiento y un lenguaje no verbal, y hasta el lenguaje verbal, sobre todo en esa comunicación con nuestros pacientes. Lo que les pongo a continuación tal vez sean las partes más controvertidas y que vamos a ir desglosando más adelante. Y las pongo y las menciono en las preguntas. ¿Sus pacientes valorarán las visitas de telemedicina o se quejarán de la falta de contacto en persona? ¿Cómo se pueden analizar los costos y beneficios financieros de este cambio? ¿Qué tipos de casos son los más adecuados para la telemedicina? ¿Cuáles son los requisitos técnicos que ya mencionábamos? Las cuestiones relacionadas con seguro de licencia y negligencia médica, cuestiones éticas, cómo se debe de cuidar la privacidad del paciente y cómo prepararnos para una consulta y los cambios que esto representa. Primero mencionar, y esto es parte clave para llevar a nuestro campo del día a día, la telemedicina. Mencionarle tanto con nuestro conocimiento como para nuestros pacientes, explicarles cuáles son las ventajas de la medicina. Uno, evitan traslados innecesarios. Actualmente, en una situación de pandemia, evita que los servicios de salud se saturen, sobre todo de enfermedades que tal vez no pongan en riesgo la vida,
Por ejemplo, pacientes que tienen rinitis alérgica, pacientes con asma que no requieren hospitalización, pero sí requieren un seguimiento. Disponibilidad de los médicos de urgencias, a pesar de estar en áreas de difícil acceso o distantes, sobre todo la comunicación con nuestros pacientes para brindar una orientación o un diagnóstico, disminuir los tiempos de respuesta. Por lo tanto, esto a su vez disminuye los costos, ya lo mencionamos, de un traslado, tiempo de sala de espera, de utilización de espacios físicos, mejora la atención de un cierto grupo de pacientes, el paciente geriátrico con muchas enfermedades que le es difícil otra vez el traslado, pero y sobre todo algo que siempre hay que recalcarle a nuestros pacientes, la importancia de la corresponsabilidad en ese tratamiento, de lo que es siempre un trinomio paciente-médico-familia. Ya lo decíamos, la comunicación no necesariamente es médico-paciente, también existe entre los mismos colegas de diferentes especialidades o de las mismas especialidades. Ejemplos son como lo mencionamos en la parte de abajo, en esa comunicación médico-paciente, lo que son la telemedicina, mensajería, monitoreo a distancia, y los wireless, que son los dispositivos para este monitoreo. Y las comunicaciones entre médicos, pues poder consultar las historias clínicas, la opinión, obtener una segunda opinión, poder tener una comunicación, por ejemplo, con los estudios de gabinete, cuando tenemos la oportunidad de interactuar con una situación de un elemento de imagen con un colega. Así como tenemos las ventajas, siempre hay que tomar en cuenta los obstáculos con los que se puede presentar nuestro paciente. La resistencia al cambio tal vez sea el más importante. ¿Por qué? Porque representa un esfuerzo, representa en algún momento adquirir competencias para poder desarrollar esta serie de objetivos que buscamos alcanzar con la telemedicina. Que sin duda la falta de conocimiento de las tecnologías de la información es una de las partes más importantes, las diferencias culturales que puede haber entre los que proporcionan el servicio de telemedicina y las necesidades de nuestro paciente, un punto tal vez que está en constante vigilancia, en constante cambio y en constante adaptación es la privacidad y el manejo de la confidencialidad de los datos. Algo que pone hace mucho ruido como médico, la responsabilidad médica, bajo lo que es el consentimiento informado, que hago un paréntesis, consentimiento informado que es válido a través de una forma verbal y siempre y cuando lo estemos redactando, y que para eso nos ayudan muchos de los dispositivos o sistemas que les mencionaba en la parte de atrás. Y sin duda que es un sistema tecnológico que tiene riesgos de falla o que pueda no funcionar, que son las cuestiones que pueden ir relacionadas con la falta o con la falla de la tecnología. Y relacionado, y visto de la percepción, ya lo mencionamos, a veces los pacientes van a ver al médico porque requieren oírlo. ¿Cuántas veces no hemos escuchado, ay doctor, lo veo y siento que me curo? Ya lo mencionábamos también, el desconocimiento en cuanto a las plataformas para la realización de la telemedicina, que algunos de nuestros pacientes requieren el apoyo, sobre todo cuando son dependientes para seguir ciertas instrucciones. Algunos pacientes también tendrán la desconfianza relacionada con los datos y algunos que no tienen el acceso al Internet. De tal manera que el ciclo de la telemedicina representa toda esta serie de pasos. Ya lo mencionamos, el conocimiento bajo de información, evaluación diagnóstica y seguimiento y citas. Esto es parte de los diferentes caminos donde se va desarrollando el paciente y las áreas de oportunidad, desde el paciente con enfermedades crónicas, los aspectos relacionados hasta la prevención y la adherencia terapéutica. 5 aspectos a cuidar y siempre a mencionar, que disminuye el riesgo de contagio, nos brinda cuidados integrales, mayor comodidad, más confidencialidad y aumento en la comunicación. Siempre hay que fomentar esto, lo relacionado con la telemedicina. Menciono esto que fue el primer congreso de la Asociación Iberoamericana de Telemedicina, que fue realizado en octubre, y eso nos habla de cómo nos ha modificado la necesidad de estarnos adaptando constantemente. Y con la pandemia de COVID, ya lo mencionamos, la telemedicina vuelve a convertirse en una herramienta para esos pacientes que tal vez no requieren ir al hospital, pero a su vez también nos ha brindado y nos ha adaptado a que llevemos a la telemedicina a nuestros pacientes en esta gran pandemia. Lo que les muestro a continuación, aquel paciente que se encuentra en casa, aquel que requiere una hospitalización y sobre todo la rehabilitación. 3 fases importantes en un paciente que desarrolla la enfermedad. Y en la gráfica vemos cómo se da la demanda de la telemedicina o la telesalud en las diferentes etapas y cómo va creciendo, por ejemplo, la terapia de rehabilitación y en ese seguimiento. Y a su vez también cómo va la parte relacionada del monitoreo, la primer contacto, sobre todo en esa comunicación constante, cómo la necesidad suple la demanda y cómo ir creciendo en esos diferentes aspectos.
recomendaciones para lo que es la telemedicina, esta serie de elementos como son desde el oxímetro de pulso, el esfigmomanómetro, el termómetro, para explicarle a nuestros pacientes cuáles son los signos de alarma que enfrentamos en ese día a día. Lo que les muestro a continuación es parte de los datos que podemos decir a nuestros pacientes sobre los signos de alarma y algunos consejos generales que se pueden brindar de primera instancia en un paciente que se le está realizando una consulta mediante la telemedicina. Esto es una gráfica que podrán analizarla a lo largo o más adelante, que son la serie de pasos para brindar una evaluación rápida a los pacientes con sospecha de COVID y que menciona una serie de pasos. Los menciono meramente, que es preparar la consulta, mantener una comunicación, conectar a través, puede ser una llamada o una videollamada, empezar haciendo preguntas muy en concreto de nuestros pacientes, tomando en cuenta cuáles son las características más frecuentes o los signos o síntomas más frecuentes de nuestros pacientes, elaborar una historia clínica, realizar de forma muy concreta algunas observaciones relacionadas a un examen clínico a distancia de nuestros pacientes, con preguntas bastante concretas relacionadas sobre todo con dificultad respiratoria como uno de los principales signos de alarma, y cómo llevar a cabo la toma de decisiones y de acciones ante un paciente con sospecha, con una alta sospecha y sintomatología, cuando tienen comórbidos y la necesidad de hospitalización. Y para esto tenemos las siguientes herramientas digitales relacionadas con COVID para entablar esa comunicación con nuestros pacientes, ese monitoreo que van desde las redes, algunas redes sociales, por ejemplo, que es Facebook, y sobre todo hacer diagnósticos y manejo de diagnósticos diferenciales con algunas herramientas a través de Google, por poner algunos ejemplos. La telemedicina es la panacea de la atención médica en este siglo XXI. La gráfica que les mostramos a continuación es cómo antes de la pandemia ciertas especialidades, hablando de medicina interna o de la medicina geriátrica, estaban en un 16%, esto en los Estados Unidos, alcanza un pico durante la pandemia de la utilización en un 59%, se puede llevar hasta un 65% y una vez ya adaptados va a representar probablemente un 24%. Esto en el último año, ¿sí? Entonces, ¿en qué momento podemos llevar la telemedicina? Tal vez esto vaya a ser un modelo híbrido, pero siempre conociendo las ventajas y los beneficios que nos brinda el adaptarnos a esta nueva tecnología. Y sin duda, esto es parte no nomás del futuro, ya lo decíamos. ¿Va a ser la completa cura de la comunicación en esa relación médico-paciente? Tal vez no, pero sobre todo en los Estados Unidos de Norteamérica vemos cómo las escuelas han fomentado la educación de cómo desarrollar estas competencias para realizar telemedicina como parte de la formación de los nuevos médicos. Parte de las nuevas, ya lo decíamos, de las competencias que desarrollarán los médicos. De tal manera que algo que hay que entender es que la pandemia ya está aquí, no la pudimos cambiar y nos tendremos que adaptar a esas necesidades. Y que ya tal vez realizamos teleconsultas simple y sencillamente a través de una llamada por teléfono, el realizar videollamadas y que esto vaya adquiriendo un compromiso formal y una corresponsabilidad con nuestros pacientes nos lleva a tomar decisiones de forma más concreta. Y al final de cuentas necesitamos irnos preparando cada vez más para el monitoreo y la capacitación de nuestros médicos. Muchas gracias por la atención a la presente y esto es muy importante, quiero que se lo lleven en la cabeza. El médico que solo sabe de clínica sin el dominio de las tecnologías de la información y la comunicación es un médico obsoleto, pero el que solo sabe de TICs o tecnologías de la información y comunicación no es un médico, es solo un técnico. Muchas gracias. ¿Dudas? Preguntas.